En este video vamos a compartir una aproximación al pensamiento de Friedrich Nietzsche, no solamente a su pensamiento como tal, sino también a su postura, a su visión acerca de qué tarea tiene el pensar en general, la actitud conceptual, la actitud reflexiva, y, y de la mano de las afirmaciones que él hace y también de ubicar a sus enemigos, contra quién está pensando. Es muy importante destacar no solamente en un pensamiento, en un autor, en una postura, la afirmación que está generando, sino también qué respuestas está dando, quiénes son sus contrincantes, sus rivales, las posturas que está objetando ese pensamiento. Y en el caso de Nietzsche, esto es evidente, es claro que es necesario plantear. Y ya de entrada en su pensamiento, en su juventud ya se perfila una visión de este tipo, una visión de pensamiento confrontativo, de rivalidad y de afirmación contundente, también de modo aforístico, por momentos fragmentaria. Y lo haremos a través de un texto que quizás sea un texto bastante sistemático en él, un texto de juventud, que es el texto de Verdad y Mentira en sentido extramoral, pero de algún modo ya están planteadas varias de las cuestiones que van a ser fundamentales en él. Desde luego, no están las grandes aventuras teóricas que formulará ya más bien hacia los últimos años de su obra, cuando tendría ya unos 40 años. Este es un texto de los 20 y pico, eh, ya cuando está en su madurez. Pensemos que él a los 45 más o menos deja de escribir, aferrado a la noche de la locura. Esos grandes temas que son la voluntad de poder, el superhombre, el eterno retorno de lo mismo, no aún, desde luego, esas perspectivas, no llegó todavía el Así hablaba Zaratustra. Estamos entonces en los comienzos de su pensamiento, pero ya con una visión muy, muy clara en cuanto a la potencia del lenguaje como gran articulador del pensamiento. De hecho, el problema del lenguaje va a ser un tema clave en ese texto de Verdad y Mentira en sentido extramoral. Un texto que tiene sus filiaciones, a veces más o menos dichas, y también como decíamos, sus rivales, sus contrincantes, también a veces más o menos dichas. Eh, Dentro de las afinidades hay una visión cercana al pensamiento de Hume, en un sentido, a cierto empirismo, eh, muy radicalizado. Eh, Hay una perspectiva quizá un tanto estoica en algún momento en su pensamiento aquí, y están sus rivales evidentes que son Platón, claro, y veladamente creo, no lo expresa así, pero seguramente está Hegel y ese gran sistema absoluto que se sabe a sí mismo, que se completa a sí mismo en un devenir dialéctico. Esto seguramente a Nietzsche sería algo que le molestaba profundamente y que de algún modo está presente ya en el inicio de este texto. Y el comienzo es muy, muy interesante porque ya se plantea, digámoslo así, una especie de punto mega cosmológico, por así decirlo, y que supone pensar qué sería, digamos, ya no es el ser humano el que podría pensar esto, ubicarse en un momento en donde terminó la vida en el planeta Tierra, se apagó el sol y qué habrá sido de la experiencia de la vida en este minúsculo planeta. Y la verdad, dice ahí Nietzsche, no mucho, no gran cosa, pero el ser humano ha hecho de su experiencia, de la vida en este planeta, de la vida misma, digamos, un gran acontecimiento, y como si fuera la cúspide de eso, la experiencia del ser humano, del ser viviente que ha hecho de la razón, del pensar, eh, como la gran formulación, el gran fenómeno, el gran epifenómeno del mundo material. Y Nietzsche de algún modo desestima esta especie de orgullo, de vanidad del ser humano. Justamente dice, ¿a quién le habrá importado ese suspiro, ese pálpito en un cosmos frío, helado?
esta peripecia, esta especie de pequeño fulgor, pequeño calor, pequeña resplandecencia, eh, no mucho. Pero el ser humano sí se llena de ese orgullo, de esa veleidad. Es probable que aquí esté pensando en Hegel, en el espíritu absoluto. No lo expresa Nietzsche ahí, ¿no? En que la razón es la culminación del desarrollo del absoluto, y en el espíritu, y ese espíritu devenido en el ser humano es lo que se da como consagración de todo el proceso eh, del absoluto, pero que desde luego ese absoluto supone la naturaleza, supone la experiencia humana, y en ese devenir está el ser humano como gran cúspide, ¿no? Nietzsche destierra, desestima, eh, saca de ese podio, de ese altar, la experiencia, y se pregunta, ¿de dónde ha venido el conocimiento? Esta es la pregunta que aparece. ¿Por qué se ha desarrollado el conocimiento? Y la respuesta de Nietzsche no es positiva, es más bien fruto de la debilidad humana. El ser humano, a diferencia del resto de los animales, y podemos recordar acá el mito de Prometeo griego, ha sido eh, creado, digámoslo así, ha surgido con gran debilidad biológica como para poder prodigarse por sí mismo la supervivencia. Los animales tienen garras, alas, pico, tienen la destreza que les da el instinto, y un cuerpo hábil para resolver las urgencias de la vida con mecanismos biológicamente dados, genéticamente heredados. Esto en el ser humano no es así. El ser humano nace frágil, endeble, débil, y ha tenido que generar el artificio del intelecto para sobrevivir. No es una gran vanidad tener que armarse de ciertas prótesis para la supervivencia. Es eso. Ha venido de ese lado, dice Nietzsche, desde ese lado, digámoslo así, antropológico, el, el decurso de la aparición del pensamiento, del intelecto, y no tiene que ver con una especie de inquietud sincera ante la verdad. Luego de indagar por este aspecto antropológico de por dónde ha venido el intelecto, para qué la razón, es en términos de supervivencia. Ahora, si la razón tenía que ver con la verdad, si la búsqueda intelectual era con la verdad, si alguna vez hubo ese planteo filosófico, científico por la verdad, Nietzsche no lo va a admitir en ese punto, va a decir que, llegado el caso, psicológicamente la pregunta no es eh, por un auspicio sincero por la verdad, por una búsqueda genuina por la verdad, sino que el ser humano, con tal de sacar algún beneficio, sería capaz de mentir, sería capaz de adular, sería capaz de enmascarar. No hay una búsqueda sincera por la verdad. Aquí, hablando de referencias y de influencias, probablemente también esté presente el pensamiento sofista, un pensamiento que era escéptico, relativista con respecto al problema del ser y el problema de la verdad. Y era más bien una suerte de debilidad psicológica, la búsqueda de la verdad, de su justificación argumental, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene entonces ese impulso de verdad? No viene desde un costado antropológico, no viene desde una cuestión psicológica, tiene que ver más bien con una especie de necesidad de convivencia. El ser humano es gregario, mitad por necesidad, mitad por hastío, dice Nietzsche. Los seres humanos necesitan convivir. Ahora, esa convivencia, ¿cómo la sostienen? ¿Sería posible sostener la convivencia si no se generó esa ficción llamada verdad? Entonces, es este el punto donde Nietzsche plantea la aparición de la verdad, la invención de la verdad, de una invención de la verdad que tiene que ver más bien entonces con un costado no antropológico, no psicológico, sino más bien sociológico y político. El ser humano tuvo que empezar a organizarse y generar un tratado de paz. Esto es muy importante para Nietzsche. Aquí podemos ver, no sé si una influencia, pero sí una referencia a todo el contractualismo, sea de Hobbes, Locke. Bueno, no lo refiere desde luego a Rousseau. No estaría muy de acuerdo Nietzsche en plantear ese hombre
es buen salvaje, bueno por naturaleza. Nietzsche no tomaría eso como una referencia, desde luego, pero sí esta visión contractualista de desde dónde se forjó el contrato social, cómo es posible, ha sido que los seres humanos hayan tenido que organizarse, generar comunidades y en eso armar ciertos pactos. Y para armar ese pacto, ese tratado de paz, necesitó forjar de alguna manera el problema de la verdad y nombrar las cosas de un modo, y aquel que no las nombrara de ese modo era concebido como un mentiroso, un peligroso para el orden de, de ese tratado de paz generado. Entonces, y aquí viene, de la mano de esta perspectiva, como decimos, más bien sociológica y política, eh, la clave para él con respecto a de dónde ha surgido entonces este tratado de paz y esta organización de la verdad. Y tiene que ver con la estructura del lenguaje. El lenguaje nos ha dado el instrumento, ha sido el instrumento y nos ha dado en su propia dinámica la posibilidad de nombrar y en este nombrar establecer después los mecanismos de fijación como para ordenar un nombrar organizado y en ese nombrar organizado establecer los criterios de verdad y mentira. Si bien aún no había aparecido la lingüística, no estaba Saussure, faltarían unos años, eh, no están planteados los términos lingüísticos, pero ya con lo planteado por los estoicos, por el presidente San Agustín, por ejemplo, el problema del signo y el problema de la palabra y el problema de la nominación ya estaba presente, desde luego, ¿no? Pero para decirlos en términos así de lo que después vendría a ser en términos lingüísticos, hay, y Nietzsche lo plantea más o menos en esos términos, una arbitrariedad primera del lenguaje. Nombrar algo se lo hace con arbitrariedad y esa arbitrariedad organiza una forma de dar cuenta del mundo. Eh, Supongamos, nombramos a la serpiente serpiente, ¿no? Como si fuera ese el nombre que le corresponde. Sin embargo, ahí simplemente estamos poniendo arbitrariamente un término para dar cuenta de ese fragmento de realidad que es una serpiente, una víbora. Pero digamos la palabra serpiente porque destaca un aspecto que es el serpentear, ¿no? Ahora sí, con ese nombre estaríamos dando cuenta de una cualidad, eh, y todo esto no es más que la suma de arbitrariedades y después de convenciones. Una vez dada una arbitrariedad, luego viene la convención, y para decirlo así en los términos lingüísticos, ¿no? La primera vez que se establece un término es arbitrario, luego cuando la comunidad lo empieza a acuñar, lo empieza a tomar, ese término se estabiliza y se convierte en algo esperable. El diccionario guarda esas convenciones y nos comunicamos de ese modo. Llamaremos mentiroso o alguien que haya un error o ignorante aquel que nombra de una manera distinta las cosas tal cual son, ¿no? Eh, de modo tal entonces que ese tratado de paz necesita la fijeza de las palabras, esa fijeza de las palabras que nos dé continuidad y nos dé la posibilidad de generar de algún modo verdades y convivencia. Una convivencia basada en esta posibilidad que tiene el lenguaje de organizarnos en el habla, pero esta forma de organizarnos en el habla a través de una lengua es un ejercicio en principio de arbitrariedad y luego entonces de una estabilidad de la convención. Un caso famoso es ese matemático que le pidió a su sobrinito que le diera un nombre cualquiera para la cifra 1 a la 100, o, ¿no? Ese número que tiene, es un 1 más 100 ceros, es un término, una referencia matemática importante. Este sobrinito dijo Google y bueno, ese matemático al escribir un paper puso eso, ¿no? Esa cifra, un 1 más 100 ceros, y dijo Google. Y a partir de ese momento la comunidad matemática empezó a llamar Google a esa cifra. De modo tal que hoy conocemos el término un Google para decir 1 más 100 ceros. Ahora el origen es la imaginación de un niño, esa arbitrariedad, esa inventiva, esa creación de un niño azarosa,
sin mayor eh, genialidad, pero simplemente para dar el ejemplo de algo que nace arbitrariamente, sin ningún lazo de necesidad, sin ninguna naturalidad. No es que la palabra naturalmente nombra la cosa. Es una arbitrariedad. Después la comunidad, en este caso de los matemáticos, bueno, y hoy se ha extendido, entiende que Google parece ser la palabra, es la palabra que nombra esa cifra. Pero así pasaría con todas las cosas. Ahora bien, este primer nombrar, este primer uso arbitrario del lenguaje, para Nietzsche no deja de ser un acontecimiento creativo, algo así como una suerte de metáfora, que parece nombrar de una manera nueva algo, pero ya la primera vez que se nombra algo es un hecho creativo, es un hecho inventivo. Como decíamos, ese término Google ha sido una creatividad, una creación, una espontaneidad eh, que no continúa una tradición, que interrumpe, que irrumpe, digamos. Eh, Ahora después sí viene el momento de la estabilidad, ¿no? Del ponerse de acuerdo y el de asumir que ahora sí la comunidad ha decidido que ese es el nombre adecuado. Pero esa adecuación es una adecuación a posteriori, ¿no? No hay algo previo que diga tiene que llamarse así, ¿no? Eh, en- Cuando yo era un poco más joven, a veces cuando tenemos que llamar a alguien y no sabemos el nombre o tenemos que hablar de una persona tal y decíamos, desconocemos el nombre y decíamos, bueno, Jorge. Jorge se llama así, Jorge. Bueno, no sé, tiene cara de Jorge, decíamos, por ejemplo, ¿no? Eh, Como si el nombre Jorge remitiera a un tipo de personalidad, remitiera a un tipo de perspectiva, ¿no? Que debemos asumir que está encarnada ¿no? En la personalidad, en la naturaleza, ¿no? De esa persona y que el nombre emana de allí, ¿no? Algo así como, ¿no? En las tradiciones así eh, animistas, politeístas, el nombre de los dioses era el dios mismo, y nombrarlo, evocarlo, era invocarlo en realidad y tomar su poder, ¿no? Bueno, esta visión así creativa, creadora, innovadora, desde luego no sobrepasa el análisis más, entre comillas, científico, lingüístico, donde la nominación es arbitrariedad, ¿no? Pero es una arbitrariedad creativa. Después viene la metáfora, que la metáfora es arbitrariedad sobre arbitrariedad. Es decir, en vez de el nombre primero, el nombre que de algún modo sería el nombre denotado, el nombre que dice algo así como en primera mano las cosas, en la primera línea, digamos, no una connotación, una denotación, nombra en primera línea algo en forma directa. Después vendrían otras formas secundarias, de reemplazo, ¿no? Los juegos de la metáfora, ¿no? Bueno, pero en el fondo es eso, ¿no? Cada palabra es una invención que luego uno se olvida. Una metáfora que ha perdido después su brillo, su gracia, ¿no? Y Nietzsche dice esto, ¿no? Usa hablando de metáforas, ¿no? O de comparaciones, dice, es como una moneda que de tanto usar ha perdido el troquelado y se ha convertido simplemente en una especie de metal, ¿no? Como esas palabras que nos acostumbramos a usarlas y de tanto usarlas ya han perdido la gracia, han perdido la potencia creadora, son solamente convenciones. Lo mismo pasa, no solamente con el lenguaje, también pasa con el pensamiento. Suponemos que un concepto es la captación de un fragmento de realidad. Ahora, ¿qué es realmente conocer algo, no? Supongamos que vemos una manzana, entre comillas, una cosa fuera de nosotros, la llamamos manzana, pero en realidad no nos apresuremos, diríamos con Nietzsche. En realidad, de ahí vienen una serie de impresiones sensibles. Yo creo que acá está la cuestión más de Hume, el empirismo. Tenemos impresiones sensibles de esa cosa que está afuera, esa cosa en sí kantiana. Está afuera algo, vienen ciertas, digámoslo ahora, ¿no? Viajan fotones, lo recibe nuestro sistema de recepción visual, ¿no? Los conos, bastones, y hace una transducción donde del ojo pasa por el nervio óptico al centro de la visión y se crea una imagen. La imagen le llevará a otra parte del cerebro ese dato y aparecerá el concepto de manzana y aparece la palabra manzana porque el centro del lenguaje también, o los centros del lenguaje le dan a toda esa
esa producción, esa serie, esa secuencia, y cuando llega a ese lugar, digamos, aparece el nombre manzana. Pero no hay una relación directa entre el concepto manzana y la realidad. Hay toda una secuencia que si la pusiéramos en una cámara ultra lenta, todo ese proceso que nos parece totalmente espontáneo, nos daremos cuenta que haya habido toda una serie de transducciones, de pasajes, de saltos, de un orden físico, un orden óptico, un orden neurológico, de transmisión de un impulso nervioso, a la creación de una imagen, a la creación de un concepto. ¿Y qué ha implicado ese concepto? Nietzsche dice algo interesante. El concepto se lo piensa como un gran logro de síntesis, pero en realidad, esto un poco kantianamente, ¿no? Ahora, pero en realidad lo que ha pasado allí es que se ha perdido la particularidad, eso que se ha visto allí. Ahora no vemos una manzana, decimos manzana. Ahora, cuando hablamos un concepto, estamos diciendo el universal de manzana que le cabe a esta manzana en particular o cualquier otra, ¿no? De modo tal que también conceptualizar es universalizar y en la universalidad perdemos el particular. Para poner la analogía con el lenguaje, perdemos la inventiva y nos quedamos con la convención. Bueno, los conceptos también son universales, universales que eh, uniformizan una suerte de común denominador. Acá creo que claramente está oponiéndose a Platón, al idealismo, a las ideas, a los eidos, ¿no? Ahora esos eidos son conceptos, ¿no? Que hacen definiciones y que después con ellas vamos, ¿no? a abordar el mundo. Él dice cuando decimos la palabra hoja, la hoja de un árbol, estamos haciendo ese término, pero en realidad estamos desconociendo siempre el particular, esa hoja que se ha caído en ese otoño y que es la hoja de un roble o es la hoja de ¿no? Una planta, de una parra, digamos, que tal vez en otro momento es que se va a caer, o una que está brotando con todo su fulgor en la primavera. Ninguna hoja en particular y todas las hojas en general, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Pero Nietzsche dice, pero ahí no estamos perdiendo algo, estamos perdiendo esa realidad inmediata, esa realidad que está allí y que no es igual a ninguna. Conocer algo es en realidad desconocer la particularidad, para quedarnos simplemente con una especie de abstracción. Y la abstracción es para Nietzsche, digamos, un lugar residual del pensamiento, del acto fuerte del pensamiento, que sería pensar lo particular, ¿no? Contrario entonces a toda una tradición que ha pensado platónicamente el universal, los conceptos, ¿no? Pensemos que la gran expectativa socrática contra los sofistas es eso, ¿no? No pensaban en el universal, pensaban en los casos particulares, ¿no? Recordemos cuando interroga a Hipias Sócrates para preguntarle qué es la belleza. Sócrates quiere el universal de la belleza, que ese es el calón, que es esa belleza universal, y le responde Hipias que la belleza es una mujer bella. Bien nietzscheano, es esa. No tenemos que ir al universal, tenemos que capturar un particular. Ahora bien, todo esto también genera dos tipos de seres humanos. El ser humano convencional, el ser humano racional, el ser humano de la abstracción, es un ser humano que se aleja de la inmediatez, se aleja del mundo directo. Desde luego, ya que estamos, ese mundo inmediato es un mundo también de sensaciones, de pasiones, de estesis, de afectos. Y por otro lado está el hombre efectivamente pasional, el hombre inmediato, el hombre directo, que también es el hombre creativo, el hombre que inventa eh, palabras, inventa metáforas, es un creador. Pero bueno, también ese es el que aprende menos, porque aprender es universalizar, después de todo, ¿no? Aprender es ser previsible o poder generar previsiones, o poder asumir regularidades y reconocerlas y actuar en función de ellas. De ahí que la ciencia nace de esta primera actitud, la actitud racional, la actitud de abstracción, la actitud de la previsibilidad y también la de alejarse del mundo. Dice, ante un desengaño amoroso se aleja y teme sufrir nuevamente. En cambio, el hombre pasional, el hombre directo, el hombre que se arrastra siempre en los casos particulares, es más feliz cuando es feliz y desdichado cuando es más desdichado, ¿no? Y además, dice Nietzsche,
estas dos actitudes, digámoslo así, el hombre racional y el hombre romántico en el sentido fuerte de la palabra, ¿no? Eh, Nietzsche no lo dice así, pero digamos, es una visión del romanticismo, del postromanticismo donde está Nietzsche, digamos. Eh, la pasión y la visión artística de la vida es la que está ahí eh, palpitando y esperando encontrar su lugar frente a un hombre racional que en el fondo ha hecho de sí mismo una máscara. Una máscara que le teme a ese, a ese vivir auténtico, auténtico en el sentido de lo que se le presenta y de lo que es, va a ser, digamos, la afirmación de su vida. Eh, y el final es muy, muy, muy particular al respecto de este texto, ¿no? Dice que el hombre racional ante una tormenta se tapa con su capa y camina, así como no expone, no se expone a esa tormenta, se cubre, ¿no? Esa tormenta, las pasiones del vivir, de entregarse a la vida. Un poco lo que después Nietzsche dirá del eterno retorno, cuando dice, si tuvieras, si un demonio te preguntara, un daimón te preguntara, ¿te gusta la vida que llevas? ¿Afirmarías tu vida? ¿Afirmarías cada instante? Si pudieras decir que sí y que ese momento o tu vida misma se va a repetir infinitas veces, ¿la seguirías viviendo así? Eh, Claramente entonces habría en el hombre racional una especie de exilio de sí mismo, habría una suerte de forma reactiva, no vital, no activa de la vida, ¿no? Una resignación de la vida. En cambio, el hombre pasional, el hombre que afirma la vida, la afirmaría una y otra vez, eternamente lo afirmaría. Pero bueno, estas últimas consideraciones eh, son como pequeñas extrapolaciones que les presento para decir que ya están, me parece, formuladas algunas cuestiones que Nietzsche retomará años después en textos venideros. Pero en este texto, verdaderamente en sentido extramoral, están las primeras aproximaciones de Nietzsche a lo que va a ser su propio pensamiento y es una muy, muy interesante, fecunda y ya en el lenguaje de Nietzsche, ese lenguaje provocador, ese lenguaje que es tan insinuante, atractivo como irritante por momentos, donde se despacha a veces sin piedad y a veces a riesgo de que sean momentos muy felices, eh, a veces naufraga un poco su pensamiento en esa necesidad del lenguaje de ser tan expresivo, tan enfático. Es difícil presentarlo a Nietzsche sin su vocabulario, sin su terminología, eh, y respetar su actitud y al mismo tiempo quedar como una suerte de parodia, de sátira cuando uno lo trata de hacer al modo de él, ¿no? Recuerdo que Hans Gadamer decía que cuando lo tenía de maestro a Heidegger, estaban fascinados con su pensamiento, su postura, su actitud, su uso del lenguaje, y que a veces Gadamer y sus compañeros trataban de expresarse así y sentía que hacían el ridículo, ¿no? Porque, bueno, Heidegger era él, ¿no? Era Heidegger. De algún modo también la pluma de Nietzsche, el tono, el estilo, la forma de enunciación eh, implica toda una actitud no es fácil de sostener y de repetir y toda emulación es un riesgo de ser un simulacro de segundo orden, ¿no? Entonces esta invitación, desde luego, entonces a la lectura de Nietzsche, una lectura, digamos, en primer lugar, quizá casi novelesca, casi como si estuviéramos siguiendo las peripecias de un personaje. Luego sí vendrán lecturas más conceptuales, más analíticas, pero en principio hay que dejarse llevar por el lenguaje y su potencia.